firme, profundo, de manifestar el testimonio cristiano que llevan dentro. Señores, señoras, muy buenas noches. Estamos en Castilla y León Televisión, en la plaza de Anaya, en uno de los rincones de más rotunda y excepcional belleza de la ciudad, y vamos a asistir en directo a la salida de la Real Cofradía Penitencial del Cristo Yacente de la Misericordia y de la Agonía Redentora. Una procesión que viene precedida de este acto, una reflexión protagonizada por el obispo de la diócesis, y en la que el alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, va a pedir a todos los salmantinos silencio al paso de las dos imágenes sagradas, del Cristo Yacente de la Misericordia y del Cristo de la Agonía Redentora. Escuchamos. Que de aquí hasta nuestra primera parada, o donde hacemos nuestro descanso y estación en las Madres Isabeles, irán asumiendo lo que el Cristo de la Agonía lleva en sí mismo, que ha asumido por la salvación de todos. Y al volver, pues quizás puedan, después de ver habiendo desgranado esas circunstancias, puedan asumir el compromiso cristiano que lleva consigo el que lo que Cristo ha asumido, el cristiano lo debe asumir también. Y Cristo nos lo manifiesta en su segundo estadio. El primero, el Cristo de la Agonía, y el segundo, el Cristo Yacente. Pues hermanos, vamos a pedir para que esto que ellos intentan dar testimonio a Salamanca hoy, lo hagamos también nosotros como cristianos. Y lo hacemos con la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hemos escuchado al consiliario de la Real Cofradía introducir el sentido religioso de este paso procesional, y ahora es el alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, el que se dirige a los presentes aquí en la plaza de Anaya para pedir silencio. Salmantinas y salmantinos, el Cristo Yacente y el de la Agonía Redentora, así como los penitentes que aguardan en la catedral, nos piden silencio. Silencio como respeto, silencio como admiración y silencio como gratitud, porque Dios, hecho hombre, da su vida por nosotros. Los cofrades saldrán en procesión desde esta puerta de ramos, coronada por la imagen en piedra de la entrada triunfante de Jesús en Jerusalén. Pero esta noche Jesús nos muestra su imagen yacente y su imagen de agonía. Dice el Papa Francisco que el Señor nos da la gracia de amar el silencio, que tiene la necesidad de ser preservado lejos de la publicidad. Porque Dios también nos habla en el silencio y nos alienta a buscar en nuestro interior lo mejor que en nosotros habita. El silencio más grande de Dios fue la cruz, y al mismo tiempo fue el mensaje de la cruz, un mensaje de salvación y de esperanza, porque Dios se sacrifica por el perdón de nuestros pecados. Silencio que acompaña esta noche al paso procesional y silencia a la vez a nuestra ciudad, a la ciudad de Salamanca. Silencio para centrarnos en lo esencial y en el mensaje de la verdad eterna. Porque, como nos recuerda el poema del Premio de las Letras de Castilla y León del año 2011, dice así: hermoso es el silencio cuando es palabra por decir, fecundo el hombre cuando en su soledad piensa en un abrazo próximo, dícese mucho callando cuando se hace la palabra pan elocuente o fértil sacrificio. No siempre se argamasa el verbo, a veces hiere como un dardo. Resulta aconsejable enmudecer cuando se enturbia la saliva y la lengua es una daga amenazante.
Antes de hablar, lavemos el silencio precursor del sonido. Curemos las palabras de su posible fiebre de rencores. Hagámosla urdimbre, tejido amable, abrigo necesario contra el tiempo que amenaza nevar. Pero es preciso el diálogo. Colaboremos para ser hablandos unos con otros. Termino ya, salmantinas y salmantinos. Os pido silencio porque sale en procesión por las calles de Salamanca la Real Cofradía de la Misericordia con el Cristo yacente y el Cristo de la Agonía Redentora. Esas son las palabras del alcalde de Salamanca pidiendo silencio, como les decíamos, y ahora toma la palabra para cerrar este acto previo a la salida penitencial, una salida en la que los cofrades guardan el silencio, como están escuchando, y también se pide ese mismo silencio a los salmantinos. Buenas noches. El obispo de la diócesis, don Carlos Queridos López. Hermanos, queridos cofrades de la Cofradía Penitencial de Cristo Yacente de la Misericordia y de la Agonía Redentora. En la carta a todos los miembros de las hermandades y cofradías de Semana Santa de Salamanca, publicada en la revista Christus, os he invitado a participar en la Asamblea Diocesana convocada para promover la renovación espiritual, pastoral e institucional de nuestra diócesis. El día 21 de febrero pasado hemos iniciado el tiempo de la Asamblea dedicado a la renovación espiritual, mediante un renovado encuentro con Jesucristo que nos llene el corazón de la alegría de sentirnos amados y salvados por Él. En este tiempo de la Asamblea nos sentimos todos llamados a estar vueltos a Jesús el Señor, a dejarnos mirar por Él y amar por Él, y a mirarle para descubrirnos amados por Él. Esta procesión nos ofrece a cada uno la ocasión propicia para un intercambio de miradas entrañables de amor con Jesús crucificado en sus imágenes de la agonía redentora y del yacente que nos ofrece su misericordia. Es el momento de gracia para que los cofrades y todos los hermanos en la fe que acompañamos vuestra procesión sintamos qué dulce es estar ante el crucificado y sentirnos simplemente amados ante sus ojos. Cuánto bien nos hace dejar que Él vuelva a tocar nuestra existencia y nos abra a acoger su vida nueva. En nuestro diálogo de miradas podemos decirle con humildad: Señor, me he dejado engañar, de mil maneras escapé de tu amor, pero aquí estoy otra vez para renovar mi alianza contigo. Te necesito, rescátame de nuevo, Señor. Acéptame una vez más entre tus brazos redentores. Y dejando que Él nos contemple con el corazón abierto a su gracia y lleno de confianza, nos atrevemos a pedirle que no deje de mirarnos con amor, que nos caliente el corazón frío y llene de ardor nuestra vida, a veces tibia y superficial, que vuelva a cautivarnos y a enamorarnos. En nombre de todos, suplico también al Señor que nos conceda un espíritu de contemplación, que a los cofrades os ayude a mantener durante esta procesión un diálogo de amor con Él en la contemplación de sus imágenes en el silencio de la noche, y que a todos nos haga capaces de detenernos con calma en las páginas de su Evangelio y leerlo con el corazón, para asombrarnos de su belleza y dejarnos cautivar por el afán de comunicarlo a los demás, porque no hay nada mejor que podamos transmitirles y que responda más a sus necesidades profundas. Hermanos de la Real Cofradía Penitencial de Cristo Yacente de la Misericordia y de la Agonía Redentora, ¿prometéis guardar silencio durante el recorrido de esta procesión? Si así lo hacéis, el Señor os lo premiará
con su gozosa paz. Esas son las palabras de don Carlos López, esa es la promesa de silencio que marca cada madrugada del miércoles al Jueves Santo desde la Catedral de Salamanca, esta salida penitencial. Y ahora vamos a ver cómo se recoge esa imagen del Cristo de la Agonía Redentora que ha protagonizado o ha presidido esta promesa del silencio de manera simbólica, y acto seguido se cerrará la puerta para volverla a abrir ya de inmediato, dando comienzo a la procesión como tal. Aprovechamos ya para saludar a las dos personas, dos perfectos conocedores de lo que vamos a vivir esta noche, que es una procesión preciosa, una procesión estética, una procesión llena de sentidos, de simbolismos y de significados, una de las cumbres sin duda en una noche como esta, estética que puede parar esta ciudad. En primer lugar saludamos a Rafael López, experto en historia del arte. ¿Qué tal, Rafa? Buenas noches. Hola Paco, muy buenas noches a todos. Y también a Pablo Martín, compañero de los medios de comunicación, conocedor de la Semana Santa, cofrade de corazón y de convicción. Pablo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, antes de que comencemos a desgranar los detalles que vamos a poder ver, ya se lo anticipamos como nunca, ahí tienen ustedes la prueba, vamos a ofrecer algunas imágenes y sonidos inéditos de esta salida penitencial. Decía que ya este primer momento, este preludio de la procesión nos deja algunos detalles. En primer lugar, si te parece, Pablo, explicar la presencia del ejército, ¿no? Que lo habrán apreciado los telespectadores. Estaba el jefe del mando de ingenieros, y eso es que hay una vinculación especial desde el año pasado con esta cofradía. Hay una vinculación especial y también es palpable, como ya hemos visto este año. Incluso la banda de música del Regimiento de Ingenieros será uno de los acompañamientos musicales que lleve la procesión, con lo cual este vínculo, según he podido hablar yo también con el hermano mayor, con Julián Alcántara, va a durar, o esperemos que así sea, y ese es su deseo, pues muchos años más, ¿no? No obstante, en la Semana Santa salmantina es muy habitual también la presencia no solo de autoridades políticas, sino civiles y militares, que acompañan a los pasos y a las procesiones. Y después podremos ir comentando otros de los aspectos que sin duda ya habrán llamado la atención de los espectadores que se acerquen por primera vez a esta salida procesional, como el hábito tan peculiar o la altura de los capirotes. Seguramente vamos desgranando todo ello, pero antes aprovechamos, Rafael, para hablar un poquito del lugar donde nos encontramos. Es la Plaza de Anaya, es en gran medida el corazón, el espacio abierto por excelencia de la ciudad monumental. A un lado toda la mole de la catedral, al otro la iglesia de San Sebastián y el Palacio de Anaya, y todo eso lo vamos a ver esta noche en uno de los conjuntos de mayor concentración de belleza, cerrado por cierto por la Universidad de Salamanca también. Sí, tengamos en cuenta que es un poco la Plaza de Anaya es representativa de la estructura que adquiere la ciudad en el siglo XII, es decir, cuando se produce la repoblación, principalmente con gente francesa o gente que ha hecho el Camino de Santiago y que deciden venir o asentarse en la ciudad debido a que existe una oportunidad, no solo en la ciudad, sino en muchos pueblos, de acceder o de tener tierras, tener sus propias posesiones, ¿no? Entonces, siempre la estructura de crecimiento de la ciudad va a ser igual. En torno a una iglesia se articula una pequeña plaza, esa plaza serviría como lugar de comercio, como lugar de mercado, y alrededor de esa plaza y de esa iglesia tendríamos un grupo de viviendas. Exactamente es lo que pasó en esta zona, donde la iglesia en ese momento fue la Catedral Vieja, que es la obra del siglo XII que nosotros tenemos allí. Catedral Vieja, que servirá como sede de la primitiva Universidad de Salamanca, y que después fue ampliando, digamos, creciendo el número de alumnos, tanto que al final no podía abarcar solamente ese edificio, sino que tuvieron que construirse muchos más alrededor de esa zona, pues el edificio antiguo de la universidad que conocemos, o otros que se han construido después en toda esta zona, dedicada principalmente a los estudios relacionados con las letras. Hay muchísimo público, eso es una constante en esta Semana Santa. Es verdad que esta noche está siendo un poquito más áspera, un poquitín más fría de lo que hemos vivido en los días previos, pero es verdad que el público está saliendo a la calle, y veníamos comentando, Pablo, precisamente, verdad, que sale a la calle a ver las procesiones, y también, y esto nos alegra de manera particular, parece que de una manera más decidida y numerosa que en años anteriores, a participar en las procesiones.
Sí, como bien dices, Paco, lo veníamos comentando, incluso el número de hermanos en las cofradías parece que de momento pues ha ido en aumento, ¿no? Ese también era un deseo del presidente de la Junta de Cofradías, José Cornejo, cuando bueno, pues inició en el cargo. Uno de sus deseos y uno de sus propósitos era ese, ¿no? El que aumentaran el número de cofrades en las procesiones. Y el público salmantino pues también está respondiendo. Cierto es que la Semana Santa, el tiempo, las condiciones meteorológicas ha ayudado a ello. Desde el Domingo de Ramos, bueno, pues venimos asistiendo a unas condiciones climatológicas excelentes y bueno, pues es el deseo de todos los cofrades, de todas las cofradías. Todo apunta a que podamos tener una Semana Santa plena, a que se repita una Semana Santa como la del año pasado. Y bueno, en particular, la verdad es que esta cofradía, la del Cristo Yacente, siempre ha congregado mucho público en la Plaza de Anaya, y no solo para ver la procesión en sí, sino para estar atentos y escuchar a esta oración y promesa de silencio que acabamos de escuchar y de bueno, pues de ver en las imágenes. Bueno, una promesa que ahora están realizando y reflexionando a puerta cerrada, como pueden ustedes apreciar, en el interior de la catedral. Una procesión que se articulaba en torno a el nombre del Cristo Yacente, que venía a buscar llenar ese hueco iconográfico en la ciudad, y ese es uno de los acontecimientos también que nos trae aquí, ¿no? Que es la celebración, un hito siempre importante en una cofradía, bueno, digamos joven, que comienza, por lo menos más joven en comparación a otras de la Semana Santa de nuestra comunidad de Castilla y León y de Salamanca. Es el 25 aniversario de la salida a la calle del Cristo Yacente de la Misericordia, lo que ha motivado, podríamos decir, que esta procesión haya tenido un ensayo general privilegiado, porque hace unos días, el pasado viernes, había una salida extraordinaria para celebrar este 25 aniversario. El Viernes de Dolores, precisamente también por esa zona que estamos viendo, por los entornos de la catedral, la cofradía penitencial de Cristo Yacente, bueno, pues decidió salir en procesión con la imagen del Cristo Yacente, y incluso los hermanos ataviados con el hábito de nazareno, con lo cual vamos a presenciar esta madrugada de Jueves Santo unas imágenes muy parecidas a las que pudimos ver el viernes pasado. Bueno, imágenes muy parecidas en la que ya apreciamos precisamente que esta cofradía contaba este año con un importante respaldo de sus miembros, de sus integrantes, y que había una salida muy numerosa, o más numerosa de lo que venía siendo habitual en los últimos años. Estamos ante una procesión, ya lo han visto ustedes y se han hecho una idea cabal de ello, una procesión de silencio, y igual que, por ejemplo, en el Lunes Santo, entre otros elementos en Salamanca, hay un muñidor en ese caso de la Cofradía de la Veracruz, que va reclamando ese silencio con el toque de las campanas. Aquí también se incorporaba desde el principio esta figura, Rafa, que nos recuerda un poco, pues ya lo decimos, esa herencia, sobre todo del siglo XVII acá, que algunas cofradías pues o bien mantienen, en el caso de la Veracruz, o bien incorporan como una de esas señas de identidad. Sí, es cierto. Además, esta cofradía, cuando estuvieron, digamos, buscando unas señas propias de identidad para su desfile procesional, no se fijaron solamente en las imágenes que querían o en la presencia de un yacente que no existía en la ciudad, por ejemplo, que era una de las ideas propias, sino que también querían incorporar una serie de elementos que les hicieran un tanto diferentes, que fuera un tanto significativo en ese momento. Uno de esos elementos que reconocen ellos mismos que se fijaron en algunas de las procesiones de Zamora fue el incorporar esta figura del mullidor pidiendo silencio a la gente, un silencio que ellos acaban de prometer o de hacer su promesa en el interior de la catedral, y que reclaman al paso de la procesión. Junto a pues se incorporaron otros muchos elementos que van tanto en el ropaje, en las zapatillas que llevan, en los símbolos externos que no luce ninguno de los hermanos, o en los capirotes que como vemos tienen una altura mucho mayor que en otras procesiones de Semana Santa. Esta cofradía se decantó por ese blanco, pero un blanco con capirote y sin capa, como están ustedes viendo, con caída, con fajín
rojo y bordado el anagrama que pueden ustedes apreciar. Es una cruz y encima de él ese jarrón con las 3 azucenas, que es el símbolo de esta Santa Iglesia Basílica Catedral. Bueno, siempre también abre la procesión este incenciario que, bueno, es de grandes dimensiones y pesado, es uno de los grandes elementos procesionales de la cofradía, y seguro que va nuestro compañero Abraham Coco, así que le mandamos un saludo para cuando tenga ocasión de ver estas imágenes, que también nos ayuda y de manera decidida en estas retransmisiones. Un incensario que bueno, pues la función o el símbolo que tiene no se saca por sacar, sino bueno, pues es en señal de purificar el aire, ¿no? Empezar a purificar el aire para la salida de esa procesión y lo que está por venir, ¿no? Las imágenes de tanto el Cristo de la Agonía como el Cristo yacente. Hablabais antes también de la fuerte simbología, esas campanas. También luego en el cortejo vamos a tener la oportunidad de poder presenciar bocinas también en la orfebrería, que antiguamente se utilizaban. Hoy en día la llegada de los pasos, bueno, pues todos sabemos que llegan por la música de las bandas, pero anteriormente eran las bocinas las que anunciaba la llegada del paso, y bueno, hoy en día son un mero elemento decorativo, por así decirlo, en la procesión, pero también están presentes en este cortejo. Está todavía el tramo principal de la procesión dentro de la catedral, donde hay que recordar, echando la vista atrás, que era donde mayoritariamente hace siglos tenían lugar las procesiones. De ahí que catedrales como la de Salamanca tengan esa planta que tienen, con esas amplitudes, esos espacios, a diferencia de lo que habíamos vivido en una catedral vieja, pues pequeña, oscura y baja, como ha pasado la historia en la queja que lanzaba la ciudad a los Reyes Católicos para que permitiera construir esta nueva, cuyas obras, por cierto, comenzaron justo prácticamente en el lugar por el que está saliendo la imagen, en el año 1513, sea que se configuraban ya pensando en eso, en que transcurrieran las procesiones, el incienso, y de hecho puertas como esta de Ramos dan reflejo de ese momento en el que esas procesiones transcurrían, sobre todo en el interior de los templos. Pues sí, además la Catedral Nueva de Salamanca, que como tú dices empiezan sus obras aproximadamente en esa fecha, está en construcción principalmente entre 1520, cuando podemos localizar a Juan de Álava como arquitecto de la catedral, pues sigue el modelo de la Catedral de Sevilla. La Catedral de Sevilla se construyó encima de la mezquita que había en la ciudad, justo encima. Era una ciudad muy populosa y entonces requería un gran espacio para que, bueno, en teoría los hombres y las mujeres los viernes acudieran 4 veces diarias a rezar. Entonces, claro, en Sevilla ocuparon todo ese espacio con la catedral, y el modelo de la Catedral de Salamanca, el modelo en el que se inspira, es esa misma catedral, con lo cual, bueno, pues Sevilla es la primera catedral más grande de España y Salamanca pues sería la segunda. Pero vamos, el modelo de planta es muy parecido, ese modelo se llama de planta de salón, que es típico del siglo XV y de principios del XVI, donde tenemos 2 catedrales que son iguales, excepto en su cabecera, que son Salamanca y Segovia, y entonces, claro, el modelo de planta de salón hace que exista una mayor amplitud, en las naves de la iglesia, y también en la altura de las naves, que se van igualando, cosa que no existía, por ejemplo, a principios del gótico, en el siglo XIII, por ejemplo, la Catedral de León, Burgos o Toledo, donde la diferencia entre las naves es muy acusada, cosa que en Salamanca no se nota tanto. Se nota, pero no excesivamente como ocurre en esos otros lugares. Bueno, ha citado Rafa Juan de Álava como uno de los grandes arquitectos. Ese es el mandato que le da además el rey Fernando para que se incorpore a encabezar las trazas de esta catedral junto con Egas, y Rodrigo Gil de Otañón es el autor del diseño de esta famosísima Puerta de Ramos, Pablo, por la que el domingo, parece que fue hace un mundo, pero el domingo veíamos salir triunfante la imagen de la borriquilla de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, y apenas unas horas después vemos ahora salir esta imagen del Cristo de la Agonía Redentora, cargada de sentido y de luto. La verdad que sí, y una imagen, la del Cristo de la Agonía, que bueno, pues todo lo que tiene que expresar lo expresa por sí misma. Una imagen a la que siempre ha ido vinculada la palabra patetismo, y es que lo expresa muy bien, ¿no? Solo hay que mirar la cara del Cristo y su advocación también está muy, muy bien descrita.
y la verdad es que esa puerta de Ramos por la que, como has dicho, transitan muchas procesiones, es casi la puerta de la Semana Santa de Salamanca. El domingo sale la procesión de la borriquilla, horas más tarde también el despojado hace uso de esa puerta. Ahora vemos esta estampa de la del Cristo Yacente y salida, por cierto, espectacular estos planos que nos están mostrando, y una vez más, Paco, también pasión y piedra. Pasión y piedra, porque este es el diálogo, el sentido de, entre otras cosas, de la Semana Santa, cómo las tallas vivas adquieren un especial significado al contrastar con las imágenes esculpidas que también están narrando historias al mundo. Vamos a escuchar la salida del Cristo de la Agonía Redentora. De la Agonía, una imagen que además se encuentra muy vinculada a la ciudad de Salamanca. Solo hay que recordar que el origen de la cofradía es un Cristo yacente, es decir, es sacar en procesión un Cristo yacente, y como en principio esa imagen no existía, había que hacerla, tuvo que hacerse, pues salieron en procesión los primeros años solamente con la imagen del Cristo de la Agonía, y caló tan fuerte en la ciudad esta imagen que una vez que tuvieron el yacente terminado, pues decidieron continuar sacándola. La verdad es que no tenemos más que observarla y bueno, esto yo creo que no es una cuestión simplemente religiosa, es que la talla de la imagen es algo impresionante, es tremendo. Está acompañado el Cristo de la Agonía Redentora por la propia agrupación musical de la cofradía, lo que también da un testimonio de su penetración y arraigo. Una agrupación que comenzó siendo banda de cornetas y tambores, y que, bueno, pues fruto de la evolución de su repertorio, de sus componentes, pues ha acabado siendo una de las agrupaciones musicales punteras de la ciudad. Salamanca goza de un gran patrimonio musical, no solo de marchas dedicadas a las imágenes de la Semana Santa de Salamanca y de otras también de fuera de esta Semana Santa, sino que presenta y contiene grandes formaciones, ¿no? Está la agrupación musical de la Aspiración, banda de música Ciudad del Tormes, la agrupación musical Virgen de la Vega, que está acompañando o ha acompañado ya al Flagelado, banda de cornetas y tambores Amor y Paz, que también es otra de las bandas asociadas a una cofradía. Y además, si quisiera destacar esta agrupación y este momento que estamos viviendo ahora mismo, es el vivido en todas las Semanas Santas. Si no tengo mal entendido, está sonando la marcha Llorando a Mares, y es la que siempre acompaña en la salida al Cristo de la Agonía Redentora. Se tenían que cumplir las escrituras de las que dejaron también cuenta los evangelistas, esculpidos por Juan Rodríguez en esa puerta de Ramos. Es de
desde luego uno de los momentos más elevados, ya lo decíamos, de la Semana Santa salmantina, la imagen que ofrece el Cristo de la Agonía Redentora en la plaza de Anaya, esa fila de cofrades blancos rasgando la oscuridad de la noche con su cera natural y con esos altísimos capirotes que ya son molestos para ir, Pablo, en procesión normalmente, con lo cual nos podemos imaginar también lo que padecen los hermanos de Carra que tienen que llevar el peso del Cristo de la Agonía y además esa molestia. El capirote alto es molesto, por así decirlo, para nazarenos, pero también, como es lógico, para los hermanos de paso que, bueno, pues tienen que hacer un esfuerzo mayor, ¿no? No solo estar concentrados en llevar el paso y llevarlo bien, soportar los kilos, como hemos visto ahora al descender por la rampa, sino que, bueno, pues el capirote es difícil de llevar y el significado que tiene en este caso está asociado incluso al nombre de la cofradía, Real Cofradía Penitencial. Quiere decir que hay un esfuerzo de penitencia, por así decirlo, mayor al llevar este tipo de capirote por la dificultad que presenta. Caminando entre esos 4 hachones, con ese calvario realizado con flores, ahí lo aprecian, este Cristo de la Agonía Redentora, Cristo de las Isabeles también, uno de los mejores crucificados de la Semana Santa salmantina y esto sí, fuera de duda, el más antiguo. Sí, es el más antiguo de la Semana Santa, fue realizado en el siglo XVI, desconocemos el autor, aunque se viene atribuyendo a Juan de Balmaseda, un escultor posiblemente por el apellido de origen vasco, aunque nosotros lo encontramos asentado en Castilla y realizando principalmente obras en la provincia de Palencia, donde el retablo mayor de la catedral pues es suyo y donde existe un Cristo crucificado muy parecido al que tenemos ahora mismo en imagen. Bueno, Juan de Balmaseda pues se dice que aprendió el oficio bien de Felipe Bigarni o de Diego de Siloe y que fue un precursor de Alonso Berruguete, pero vamos, es un escultor cuya capacidad, sobre todo para el rostro, como hemos visto, para la expresión que tiene el rostro y que aprendería de esos dos maestros, bien de Bigarni y de Diego de Siloe, pues es fantástica. Bueno, a mí se me acaban los adjetivos, la verdad, para describir la imagen del Cristo de la Agonía. Y una cosa más, claro, que nosotros debemos comentar, y es que, bueno, como podemos observar, el Cristo tiene pelo natural, lo cual se hacía para acrecentar el realismo de las figuras, y que es una cosa que, bueno, pues aparece constantemente en la imaginería castellana. En muchos pueblos es muy fácil encontrar tanto Cristos como vírgenes con el pelo natural, y donado por mujeres que, sacrificándose, pues regalaban su pelo para estas figuras, con lo cual, pues bueno, el realismo que tiene la cara de este Cristo que está falleciendo en este mismo momento, se acrecienta con el pelo, incluso con el movimiento que tiene, bueno, el ligero viento que tenemos esta noche en la ciudad de Salamanca. Un pelo que tiene su historia, según nos comentaban, bueno, pues estos mismos días nuestras compañeras Elena Hernández y Ana Esther Méndez, un pelo que pasa lógicamente por cuidados después de estar el año expuesto en el lugar donde se venera, en un altar lateral de la Catedral de Salamanca. Esta figura del Cristo de la Agonía tiene que pues pasar por cuidados para que luzca hoy en perfectas condiciones, y que procede justo hace 18 años, procede de 2 donaciones de 2 cofrades. Una de ellas lo donó como tal, se dejó crecer la melena y después se la cortó para destinarla a la melena del Cristo, y otra fue pues un motivo un poquito más triste, que fue una persona a la que le diagnosticaron un tumor, tuvo que, bueno, pues, antes de perder el pelo por la quimioterapia, decidió también cortárselo y donarlo al Cristo. Con esas 2 matas se realizó esta melena, que lógicamente es
de las muchas que a lo largo de los siglos, como decía Rafa, pues ha ido teniendo este Cristo, y que hoy desde luego también sobrecoge, porque curiosamente, hablando de esto, ya lo hemos comentado alguna vez, es un Cristo con melena natural, con melena al viento, lo cual una noche como esta lo convierte en algo todavía sí cabe más impactante, pero también es un Cristo sin barba, lo cual iconográficamente es muy llamativo, y desde luego en Salamanca es el único caso. Julián Alcántara, el hermano mayor de esta cofradía, comentaba que la de Cristo Yacente es una cofradía con muchas singularidades, y una de ellas, sin lugar a dudas, es esta, ¿no? Un Cristo inverde, pero con cabellera natural. Te referías, Paco, a lo impactante de la imagen. Yo me acuerdo cuando era pequeño y venía a ver la cofradía, una vez que podía, porque antes salía todavía más tarde, pues siempre era inevitable, ¿no?, el quedarte mirando a la cara del Cristo y observar el movimiento de esa melena, y es que da la sensación de que es el mismo Jesucristo el que está clavado en la cruz y el que está pasando en estos momentos por delante de ese palacio de Anaya. Se preguntaba Unamuno: ¿en qué piensas tú, muerto Cristo mío? Unamuno que está presente también en este espacio de la Plaza de Anaya, como en toda la ciudad monumental de Salamanca, y por supuesto todo en lo que tiene que ver algo con la universidad que tenemos ahí a unos poquitos metros. Este Cristo que ya lo venimos denominando también como Cristo de las Isabeles, y que es ejemplo, pues bueno, de una fortuna del destino. El Cabildo consiguió en la desamortización salvarlo, por eso se refugió en la catedral, y cada año esta procesión aprovecha para darle las gracias también a sus primeras propietarias, a las Madres Isabeles, y hacia allá, bueno, hacia ese convento en la calle Isabeles, precisamente en la calle Zamora. Sí, eso condiciona un poquito el itinerario de la procesión, un poco retomando lo que antes comentábamos, es decir, que esta imagen se utilizó en principio porque no existía un Cristo Yacente que se estaba haciendo, y entonces pues se utilizaba la imagen del Cristo de la Agonía, y entonces en el convento de las Isabeles se hacía una parada donde las monjas pues salían, rezaban, realizan una serie de cantos delante de la imagen, de su imagen, porque en realidad en principio estaba depositada en este lugar antes de encontrarse en la catedral. Y como después la imagen continuó desfilando al mismo tiempo que la imagen de Cristo Yacente, que veremos en unos instantes, pues sigue parando en el convento de las Isabeles, y se sigue haciendo ese tipo de oración y cántico delante de la figura. O sea que el itinerario, como decimos, está un poco condicionado, es un itinerario muy largo, está condicionado por esta imagen también. Y es que también lo comentábamos, analizando un poco también el impacto cofrade de esta congregación, que enseguida, aunque no era su objeto fundacional, asumió que esta era una de las grandes imágenes que podía aportar a la Semana Santa salmantina, y precisamente fuera de la Semana Santa, pero ya en la Cuaresma, uno de las grandes citas culturales que organiza la cofradía es Puesta ante la Cruz, y es precisamente ante esta imagen, lo que da muestra también de la penetración no solo del Yacente, sino de este Cristo de la Agonía Redentora que ha conseguido pues tocar el alma de los cofrades. Pues sí, y un acto que cada Cuaresma va ganando más adeptos, y vemos la catedral completamente llena, ¿no?, en muchas ocasiones, para escuchar esos versos que se recitan ante el Cristo de la Agonía. Sin lugar a duda, un acto muy emotivo, el Cristo, el poeta, los versos, y pues un acto que se va manteniendo año a año, y que podemos decir que ya está consolidado, y es una de las citas culturales, como decías, Paco, que no hay que perderse en la Cuaresma de la Semana Santa de Salamanca.
contraste de esta imagen con el muro cálido de la catedral justo esta noche en la que ya hay luna llena, la verdad es que es una estampa sobrecogedora que podemos comprender perfectamente. Lo están ustedes viendo, como las escaleras del atrio de la catedral, igual que las del Colegio de Anaya, están tan pobladas de público, a pesar de que en estos momentos la temperatura no es muy agradable. Hablábamos antes del realismo de la figura en el pelo natural, pero no solamente tendremos que fijarnos en el pelo, sino también en otros aspectos que hacen que la figura parezca realmente de un crucificado. Por ejemplo, si nos fijamos en el pecho, la figura tiene los pulmones hinchados, que era algo típico de una persona que muere ahogada, que es realmente lo que ocurría con las personas que morían crucificadas por falta de oxígeno o falta de fuerzas para poder elevarse sobre los clavos y tomar el aire. Llegaba un momento en el cual era imposible elevarse, y entonces estas personas morían asfixiadas, morían ahogadas. No solamente en el pecho, como digo, también en los ojos, digamos que el tratamiento que tiene de las heridas es muy delicado. Esta figura es excesivamente delicado, no se regodea en ello, precisamente intenta mantener o contener, tener una contención que yo creo que es propia también de la época en la que trabaja el artista. Quizás en el barroco sea una expresión más violenta en muchas figuras, mientras que ahora en el Renacimiento ese realismo está presente, pero la expresión de violencia está contenida. Ya hemos comentado en alguna ocasión, efectivamente, que se considera un estudio anatómico perfecto de cómo es la muerte por crucifixión. Ahí está enfilando Pablo esta imagen, pues otro de los grandes momentos de la Semana Santa. Es muy difícil quedarse con uno, esto es también cuestión de gustos personales, pero la complicada salida de la Plaza de Anaya, que hay que salvar bastantes rampas y desniveles, que hace que sufran mucho los hermanos de carga, y la bajada por Tostado, que es lo que va a comenzar ahora mismo, es también por derecho uno de esos grandes instantes que todo el mundo debería ver alguna vez. Así es, y tenemos la fortuna de poder estar en Salamanca, ¿no?, que nos ofrece estas estampas. Casi todas las cofradías y hermandades de la Semana Santa pues tienen el privilegio, ¿no?, de procesionar por las calles de esta ciudad, y bueno, pues de tener a su lado la majestuosidad de las catedrales, procesionar ante la fachada de la universidad, por la Plaza Mayor. La del Cristo Yacente es una procesión que te puedes quedar, como decías, con cualquier momento, y yo destaco precisamente en el que está el Cristo ahora mismo, que va a abandonar esa majestuosidad de las catedrales, como decía, y se va a adentrar en una de las calles que quizás para muchos no signifique mucho, pero es la entrada al recogimiento. Invita más al recogimiento todavía. Si decíamos antes que se invitaba al silencio, a la oración, bueno, pues ahora se va a escenificar con la entrada de la procesión en esa calle Tostado, para llegar seguro a una abarrotada calle de San Pablo, con ese fondo de la iglesia del convento de San Esteban, también una estampa preciosa, y bueno, pues enfilar la subida, ya por fin subida, porque ahora los hermanos de carga, todo el esfuerzo que han hecho lo han tenido que hacer cuesta abajo, hacia las Madres Isabeles, donde se desarrollará el acto de la trilogía de la Pasión. Y sale ya a la calle, abandona en este momento la catedral, la imagen del Cristo Yacente de la Misericordia, una imagen que realizó, ahí lo están viendo, Enrique Orejudo en el año 1991, y que está celebrando su primer cuarto de siglo en la Semana Santa salmantina. Con motivo de este cuarto de siglo vamos además a tener para los espectadores de Castilla y León Televisión el privilegio de entrar en el corazón mismo de cómo es una procesión, que ya verán que no es nada fácil, seguro que se lo imaginaban, pero es complicado. Tenemos la suerte de contar, al menos en estos primeros metros, con el sonido del hermano mayor de paso, de Pedro Criado, que bueno, pues se ha prestado, y se lo agradecemos mucho
a cedernos este privilegio de escuchar sus indicaciones, y ahí le vamos oyendo, Pablo, como va pendiente de todo. El trabajo ha empezado mucho antes, hay que decirlo así, viendo dónde tiene que estar cada hermano, para que todo el mundo trabaje por igual, y ahora es el momento de poner a tono muchas cosas. Estar al frente de un paso además conlleva muchísima responsabilidad. Un capataz, un jefe de paso, como quieras llamarlo, bueno, pues tiene que tener todo, absolutamente todo medido, no puede quedar nada al azar, cuida por la salud también de los hermanos de paso, y sobre todo, bueno, pues para que la imagen salga lo más dignamente posible. Y bueno, aparte de que los hermanos de paso del Yacente son hermanos con muchísima experiencia, vemos como detrás de ese caminar de los pasos de esta cofradía hay también muchísimas horas de ensayo. Y para que todo salga bien, si habitualmente decimos que tenemos 5 sentidos, estando al frente de un paso en una procesión, en una noche como esta, pues tienes que tener 6 por lo menos, ¿no? Para que todo salga pues como uno desea. Un poquito de izquierda, Raquel. Vale. Años estuvo ausente la representación del mando de ingenieros, la banda, en este caso representada del Ejército de Tierra por el Acuartelamiento General Arroquia, y felizmente ha vuelto a la Semana Santa porque estamos escuchando esas indicaciones despacio mientras seguimos la música, porque aporta también mucha calidad. Banda, una gran formación musical también, de las que junto con las que destacábamos, y una banda, la del Ejército, que no solo está presente en las procesiones, sino que también es habitual ya en los típicos conciertos de Cuaresma el poder escucharlo. Está bajando el Cristo de la Agonía Redentora por esa estrecha cuesta de Tostado. Es una imagen, la verdad, que sobrecoge hasta el extremo, mientras también vemos cómo se abre camino el Cristo yacente por la Plaza de Anaya. Vaya escena, Rafa, de público, de entrega de los hermanos, y nos llamaba la atención que estábamos escuchando todo el rato a Pedro Criado despacio. Da la sensación que tú, que también has ido debajo de un paso muchos años, en este momento como que los hermanos tienen ansia por avanzar, por llevar lo mejor posible al Cristo. Claro, indudablemente ahora acaba de salir la procesión, los hermanos están cargados de energía, es una cosa que llevas esperando todo el año, y bueno, pues te lanzas, ¿no? Y más con este tipo, bueno, con las rampas que vemos que hay aquí en la salida de la catedral, todo esto. Entonces, claro, como decía muy bien Pablo, hay que controlar el paso, hay que tenerlo todo medido y controlado perfectamente. Y muchas veces, bueno, pues tú eres uno más de los que van allí, te dejas llevar por el ritmo que se marca, pero hay que controlar todo ese tipo de situaciones. Hay otra cosa curiosa que me gustaría comentar, y es eso, como antes decíamos, la mayoría, muchísimas procesiones, ¿no?, tienen una imagen de Jesucristo bien crucificado, en otro tipo de escena, y una imagen de la Virgen que le acompaña ahí. Y en esta cofradía pues tenemos 2 imágenes de Jesucristo, que también es algo curioso y que tiene que ver con todo este tema que antes hemos dicho de la realización de la escultura del Cristo yacente, es decir, la presencia del yacente finalmente, y
que la cofradía decidiera seguir procesionando con el Cristo de la Agonía hace que tengamos dos figuras de Jesucristo en vez de a lo mejor incluir una figura de la Virgen María, que como sabemos en otras procesiones suele acompañar a Cristo detrás de él, pues en forma de dolorosa o en forma de penitente o como sea. La verdad es que iconográficamente hay pocas imágenes que sobrecojan más que un yacente, que es ese triunfo. Pensamos y sabemos los creyentes que momentáneo, pero ese triunfo de la muerte sobre el Salvador. Así que es una imagen que mueve siempre históricamente a la piedad, si bien es cierto que procesionalmente es complejo de disfrutar. Quizá eso también explica por qué las escaleras del atrio de la catedral, de la Plaza de Anaya, los desniveles en esta procesión tienen tanto éxito, porque es cierto que nosotros lo vemos muy bien desde la tele, pero en directo, entre la altura del paso y en la propia configuración de la imagen, es complicado apreciar lo que es un buen trabajo de Enrique Orejudo. Así es, y la gente, de hecho, el público que acude a ver esta procesión muchas veces está incluso horas antes de la salida del cortejo para poder colocarse en ese sitio, en ese puesto exacto donde a la bajada del Cristo pues poder observar todos los detalles con total tranquilidad, mientras el Cristo, bueno, pues va caminando y va descendiendo por esas rampas que decías de la catedral. Hasta el año 1985 se remontan los orígenes de esta cofradía, mejor dicho del año 84, aunque luego los estatutos se aprueban en el 86 para salir por primera vez en procesión en el año 88. Ya en ese momento, Rafa, pues habían asumido que de momento no iban a poder contar con el yacente, y de hecho ya estamos diciendo que esta imagen que están ustedes viendo se acabó hace 25 años. Y bueno, detrás de esta procesión siempre hay pues una herida, yo no sé si abierta o cicatrizada, en torno a la oportunidad de haber contado con una imagen de uno de los grandes escultores de nuestra tierra, de Venancio Blanco, con el que se trabajó intensamente, pero que al final ese proyecto pues no pudo llegar a fraguar. Sí, de hecho a Venancio Blanco se le encarga una imagen, que realice una imagen de Cristo yacente en el año 1984, el año mismo de la fundación de la cofradía. Y bueno, pues Venancio Blanco trabaja en la escultura en un momento además difícil para él, porque había fallecido uno de sus hermanos, una persona a la cual él estaba muy ligado porque había trabajado en él, era un buen, había trabajado en muchas de las esculturas de bronce que tenía en la forja, había trabajado el hermano de Venancio Blanco. Entonces Venancio Blanco, y para mí este es un punto la verdad muy interesante, pues dio un cambio a lo que es la iconografía tradicional de un yacente, representando justo el momento en el cual Jesucristo vuelve a la vida. Es decir, se está levantando, porque acaba de resucitar. Parece ser que esta forma de verlo pues no agradó mucho a la cofradía en ese momento, porque ellos pensaban en otro tipo de cosas, que esto es respetabilísimo. Y entonces, bueno, pues Venancio Blanco dijo que él quería mantener el Cristo de esta manera, y el acuerdo se rompió de manera que ellos encargaron otra escultura a Enrique Orejudo, que la entregó finalmente en el año 1991, que es la que nosotros podemos apreciar y que, bueno, pues conecta un poco más con la idea tradicional que nosotros tenemos de un Cristo yacente, y es una imagen bellísima, bellísima. Sí me gustaría leer unas palabras que decía Venancio Blanco acerca de la escultura, de la otra escultura que tuvimos oportunidad de ver en Salamanca en el año 1993, estuvo en la catedral también durante la exposición de las Edades del Hombre que se celebró aquí en esta ciudad. Decía Venancio Blanco lo siguiente sobre esa otra escultura. Decía: después de meditarlo mucho, decidí concentrarme en el momento en que Jesús vuelve a la vida. El frío de la muerte, que todavía está presente en la escultura, es vencido por el calor de la vida cuando Jesús hace ánimo de incorporarse, instante que pretendo plasmar en esta talla en madera de pino de Balsaín.
Esas eran un poco las ideas o la idea que en ese momento tenía Venancio Blanco, y que, repito, a mí me parece interesante porque muchas veces o estamos acostumbrados a una iconografía concreta y entonces si se produce algún cambio, pues digamos que nos llama la atención, ¿no? Nos parece una novedad. Estoy recordando, por ejemplo, un cuadro de Dalí que representa la Última Cena, y entonces el momento tradicional que se representa en la Última Cena es cuando Jesús dice a los apóstoles que uno de ellos le va a entregar. Entonces están todos como muy sorprendidos, hablando unos con otros, se ve a Judas con una bolsa de monedas. Es la iconografía tradicional, es esa. Bueno, pues Dalí eligió el momento en el cual Jesucristo parte el pan y dice: este es mi cuerpo, y entonces aparece el cuerpo de una persona que baja del cielo para quedarse en la tierra. Es decir, rompe la iconografía tradicional para, en una escena que está representando el mismo momento de la Última Cena, pues aportar algo nuevo, ¿no? Esto, quiero decir, como opinión personal, ¿eh? No estoy juzgando en este momento qué es lo que hizo la cofradía o qué pudo hacer la cofradía en ese momento, ¿no? Pero vamos, sí, existía otra imagen, existe todavía, pertenecía a la colección personal de Venancio Blanco, y no hay que quitar absolutamente ningún mérito a la imagen de Enrique Orejudo, que, como digo, es fantástica, es una imagen fantástica. Ahí la vemos con el pecho hinchado, como comentábamos antes con el Cristo de la Agonía, pues la que desfila actualmente con esta cofradía. Ese fue uno de los problemas de la cofradía en sus orígenes. Siempre abrirse camino cuesta. Contar con esa talla que hiciera honor a su propio nombre, al de Yacente de la Misericordia. Hubo que recurrir a un concurso doble, además, porque votó un jurado de expertos y también hubo una votación popular en el Ayuntamiento de Salamanca, abierta a todos los que quisieron participar, y esta fue la imagen ganadora, que además Enrique Orejudo realizó en este caso en madera de abedul y en un tiempo récord. Y también el otro litigio es, si estamos hablando de una crucifixión y un yacente, pues la cofradía pretendía haber salido el Viernes Santo. Y ahí pues también chocó en este caso con el obispado, que sí que le permitió quedarse con el nombre del yacente, al que también aspiraba otra de las cofradías que estaba fraguando, pero la emplazó en esta madrugada del miércoles. Pero bueno, estos son historias y avatares que tienen todas las cofradías. Hoy nadie se acuerda de lo que pasó entonces o del día que se quería salir, lo que se pretendía sacar. Hoy en día lo que tenemos es una de las cofradías más seguidas en la Semana Santa de Salamanca. No hay más que ver el público que se ha congregado en la plaza de Anaya y el público que la acompaña durante toda la procesión. Es, ya lo decimos, imposible no sentirse sobrecogido ante esta imagen, además esta toma sensacional que nos permite apreciar todos esos detalles que nos ha venido enumerando tan certeramente Rafael López, ese cuerpo castigado por la flagelación, las heridas en las rodillas, en las articulaciones, ese estudio anatómico y ese rostro tan demacrado, tan doliente. Así que a punto de que esta imagen comience el descenso también hacia el tostado del descenso, en definitiva, del cuerpo muerto, hacia esos 3 días en los que en el mundo nos quedamos sin el Salvador, pues no podemos por menos que insistir, ¿no? En toda la significación que una noche como esta cobran estas imágenes, que no hay que olvidar que son un acto cultural, pero que son un acto de fe. Sí, las dos cosas se unen en las imágenes, por supuesto la religiosidad y también bueno, pues todo lo que tiene que ver con nuestra cultura, porque bueno, este tipo de marchas penitenciales entroncan históricamente desde hace muchos siglos con lo que es la cultura del país. Entonces, claro, tenemos que valorar todo este tipo de cosas. Bueno, ahí vemos la imagen del yacente recortada sobre la cabecera o la zona del transepto de la catedral nueva,
Una imagen esta yacente que continúa los modelos tradicionales de la época barroca, principalmente, aunque también es una imagen bastante delicada, me refiero en la distribución de las heridas, de la sangre y todo este tipo de cosas. Por ejemplo, el pecho, ahí lo vemos perfectamente cómo se encuentra pues prácticamente limpio de sangre. Quizás podíamos apreciar algo de la herida del costado, pero nada más, ¿no? Y me llama la atención cómo coloca perfectamente los brazos, ¿no? Cómo da la sensación de que tiene que ser una persona que está muerta, y eso el escultor lo ha sabido captar perfectamente, ¿no? Con la falta de dominio que tiene sobre los miembros. Claro, es un bosque de pináculos blancos, es un bosque de pináculos de piedra. Yo no sé si la cofradía pensó en este detalle, pero desde luego la imagen es absolutamente... Mientras Pedro Criado pide otra vez calma a sus hermanos, la imagen es absolutamente acertada, es un conjunto redondo. Y ya lo decíamos al principio, es una procesión que cuida mucho la estética. Yo no sé si, como dices, se buscó así intencionadamente, pero desde luego el resultado es magnífico, y prueba de ello, y me remito una vez más a la cantidad de público que congrega esta cofradía, porque el ver esta estampa, el ver estas imágenes, es realmente sobrecogedor y espléndido, ¿no? La altura de los capirotes, la propia iluminación, el recorrido por donde pasa, los monumentos, es sensacional. Bien, pues en este descenso tan emotivo, este descenso tan lleno de estampas, con esa luz de cera que en una noche de viento es complicada, pero que ahí se mantiene formando esa fila tan desordenada y a la vez tan perfecta en la Cuesta del Tostado, vamos a ir despidiendo esta retransmisión. Ha sido un auténtico privilegio compartir este momento con vosotros, así que muchísimas gracias, Rafael López, por tus comentarios. Muchas gracias. Hemos aprendido muchísimo, como siempre, y Pablo Martín nos ha ayudado a entender también mucho mejor qué es lo que se está viviendo en ese momento en esos hermanos que, conducidos por Pedro Criado, están sacando a la calle la imagen del Cristo Yacente de la Misericordia. Muchísimas gracias, un placer. Gracias, buenas noches, y nosotros solo tenemos que recordarles que la Semana Santa acaba de atravesar su Ecuador, pero que todavía tenemos muchos y muy intensos momentos que seguir viviendo en esta ventana de Castilla y León Televisión.